No se oye, hermano. Hombre, no se te oye. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Muy bajito. ¿Ahí me escuchan? Muy bajito. A ver si ahorita ¿y eso Yo no oigo nada. no se oye nada? Así estaba con las alabanzas y de momento lo subiste y se escuchaba bien. Pero ahora no se te escucha nada. Déjenme ver. Y tengo todo el volumen arriba. ¿Ya me escuchan mejor ahí, hermanos? Sí, sí se escucha, pero bajito. Muy bajito. Bueno, ahorita a ver si, no sé por qué siempre me hace lo mismo. A ver si ahorita, conforme vaya caminando, se va subiendo el volumen. Bien. Porque ya chequé todo, lo tengo todo. Ahora sí se oye. ¿Sí se oye? Ya, hermano, Ya sí se oye. Bueno, gracias a Dios. Ok. Vale, que cogiste velocidad. No, bueno, gracias al Señor, ya, qué sé yo. Siempre me hacen lo mismo, no sé por qué. Ese debe ser el otro que no quiere que oigan algo, hermano. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, porque tú mereces toda honra y toda gloria. Porque, como escuchamos en las alabanzas, Padre, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Tú eres el que tiene el poder, Señor, tú eres el que tiene la gloria, Señor. A ti nos rendimos, Señor, a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor, que es nuestro Rey, nuestro Señor, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, que como dice tu palabra, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias por el amor infinito, Señor, que tú nos has dado desde antes de la creación del mundo, Señor. Tú dice la palabra que tú nos amaste, Señor. Enséñanos, Padre, a amar como tú nos amas, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor, como tú nos perdonaste a través de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar firmes y dispuestos, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Y que no hablemos palabra de nosotros, Señor, sino que hablemos palabra tuya, Señor, a través de tu Espíritu que mora en nosotros, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí, mis hermanos, mis hermanas, Padre, que tú los guardes, tú los guíes, Señor. Tú los sigas llevando en ese caminar que tú nos has dado, Señor. Que les sigas dando entendimiento y sabiduría, Señor, para entender la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, que sea palabra que venga de tu Espíritu, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, el día de hoy vamos ya con la visión. Yo creo que ahora sí ya tenemos un poquito más la visión clara de lo que habla el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a profundizar. ¿Se acuerdan que empezamos a ver capítulo por capítulo? Hace un buen tiempo. Y ahora vamos a retomar eso otra vez. Ahora vamos a ver más en detalle otra vez cada versículo. Pero vamos a hablar ahora del versículo 6, ¿sí? Que empieza a hablar del periodo de tribulación. Acuérdense que capítulo 1, hablaba era Cristo revelándole a Juan, ¿verdad? Que decimos que es la iglesia, la majestad, el poder, la autoridad que Cristo tiene, ¿sí? Junto con el Padre. Después nos fuimos a ver lo de las iglesias, ¿verdad? El mensaje que el Señor mandó a las 7 iglesias. Y cómo a través de todas esas iglesias Él nos venía recordando, ¿sí? Que el arrepentimiento, ¿sí? Para aquellos que no han creído, sí, que no se sujetan al Señor, ¿sí? Hablábamos que el Señor espera una iglesia la cual sea fiel a Él, ¿sí? Que tenga el amor que nos pide, ¿verdad? Que dice que el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Con todo tu ser. Y el segundo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces Él busca una iglesia llena de amor de Él. Una iglesia que busque al perdido, una iglesia que esté dispuesta a compartir su palabra, sí, el evangelio. Y después de ahí nos fuimos
al capítulo 4, que era la adoración celestial, ¿sí? Cómo se estaba llevando a cabo. O sea, Juan nos revela a través de Apocalipsis lo que se estaba ejecutando en el cielo. Y el capítulo 5 se habló del rollo y el cordero. Hablamos que en ese capítulo aparece el rollo, sí, pero que se decía que no había nadie que fuera digno, ¿verdad? Hasta que es revelado a Juan que el único digno es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a empezar a ver el capítulo 6, ¿sí? Que ya es la apertura, cómo se empiezan a abrir esos sellos a través de Cristo, ¿verdad? Que es el que los está abriendo, porque Él es el único digno para poderlos abrir, y cómo empieza a revelar todas las cosas, ¿sí? Entonces va a ser el capítulo 6 el que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? A ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. Y entonces vamos a ver los 7 sellos y la tribulación en Apocalipsis 6 y 7, pero vamos a ver el 6 hoy. Entonces, aquí estaba reflexionando, hermano, con esta escritura, este texto, pues me lo mandó el hermano, pero yo siempre lo reviso, ¿eh? Y dice, los tiempos difíciles se prestan para que se levanten los gobernantes insensibles. Me pegó ahí esa frase, dice, los tiempos difíciles se prestan para que se levanten los gobernantes insensibles. En el año 1919, dice, la vida era muy difícil en Alemania. Había pasado la Primera Guerra Mundial y Alemania tenía muy poco oro en su tesoro nacional. Dice, las deudas eran enormes y la economía había bajado como un avión que caía del cielo. Dice, cada país tiene una unidad monetaria. México usa el peso, Japón el yen, Inglaterra el chelín, Norteamérica el dólar. Dice, en 1919 se podía cambiar 4 marcos por $1. Dice, en 1923 $1 llegó a costar 4 trillones de marcos. Nomás imagínense, hermano, sí. Sí, imágenes trata de 4 trillones para, imagínense tratar de reunir 4 trillones para cualquier cosa. La gente estaba desesperada, sí, la gente estaba desesperada. Entonces apareció Adolfo Hitler, dice, era un hombre duro que aseguraba tener la solución para los problemas. Dice, Hitler nos recuerda del líder comunista Stalin, quien asesinó 35 millones de rusos, hermano. Stalin en ese tiempo, sí. Y Hitler asesinó 6 millones de judíos. Los alemanes lo aceptaron porque prometió ayudarles. Lenin, dice, un líder comunista, dijo que la manera más segura de destruir una sociedad es acabando con el valor de su dinero. Fíjense nomás así esa frase, sí. Y ahorita vamos a ver otras cosas, pero Lenin, un líder comunista, dijo que la manera más segura de destruir una sociedad es acabando con el valor de su dinero. Sí. ¿Qué nos dice la palabra? El que tiene puestos los ojos en el dinero, ¿verdad? La palabra nos dice que pongamos los ojos en él, no en el dinero. Pero ese es el sistema en el que estamos inmersos, hermano. Y ahorita se los voy a explicar un poquito más. Dice, dice, una persona que se está ahogando, acepte una soga de cualquiera. ¿Sí? Y Dios no permita que hagamos esas cosas, hermano, pero ahí es donde realmente el Señor prueba, sí, acuérdense en el tiempo, en el inicio de la iglesia, sí, lo que ellos padecieron, las persecuciones que padecieron. Pablo dice, ¿verdad?, que padeció persecución, padeció hambre, padeció encierro, padeció muchas cosas, sí. Y aquí dice, de igual manera, dice, el anticristo entrará en la historia humana durante un periodo de tribulación, sí, que ya lo vimos. Va a entrar en un periodo de tribulación el anticristo, sí. Dice, proveerá soluciones temporales a los problemas humanos, pero al final hará que Hitler y Stalin parezcan personas bondadosas. Así de duro va a estar, hermanos. Entonces, ¿por qué les decía del dinero? Fíjense, esta estructura aquí. Así está, miren, la estructura del capitalismo. ¿Qué es lo que está arriba, hermanos? Y en cualquier país, ¿verdad? ¿Qué es lo que gobierna el país? La economía. El dinero. Sí, estamos en un mundo manejado por el dinero. Sí, y del cual solo pocos gozan de las riquezas más altas, ¿verdad? Porque ¿sabe? Son pocos los que tienen el dinero o el capital del mundo, sí. Son pocos. Y esos tienen también, están relacionados, ¿verdad? El poder religioso con el poder político.
Porque acuérdense que el enemigo decía el hermano que tres cosas necesita para controlar, ¿verdad? Poder político, poder económico y poder religioso. ¿Qué es lo que va a usar el enemigo? Sí. Va a usar el enemigo. La misma estructura que está puesta es la que va a usar, ¿sí? Y se van a estructuras socialistas, pues es lo mismo, hermano, más es control, ¿sí? El hombre quiere tener el control y el control lo tiene a través del dinero. Pero otra vez, nosotros no lo regimos por el dinero. El que está acá arriba de nosotros es el Señor, ¿verdad? Es Dios el que está acá arriba. Y Él es el que nos da el sustento y el que nos da la vida y el que nos da todas las cosas para poder sobrellevar las cosas. Y ahorita vamos a ver otras escrituras. Pero así está, hermano, sí. Por eso dividen en clases, ¿verdad? Clase alta, clase media, clase baja. ¿Quién es la que normalmente sufre? Pues la clase baja, es la que está abajo. Y los del medio, pues están en el sándwich, ¿verdad? Una cosa a otra. Lo único que sí sabemos es que el pobre no se hace más pobre, ni el rico se hace más rico, ¿sí? Pero el que la lleva siempre es el que está en medio. Pero es el sistema, hermano. Ese es el sistema en el que estamos metidos. Y ese es el Señor quiere que no estemos sujetos a eso, hermano, ¿sí? Porque esto lo gobierna el dinero. ¿Sí? Y ver el dinero como medio de hay unos que tienen, ellos aseguran o que dicen, ¿verdad? Que tienen asegurada su vida con el dinero y no es así, hermano. Nadie tenemos asegurada la vida por el dinero. Porque al fin de cuentas la palabra que dice que todo se va a quedar aquí, no nos vamos a llevar nada. Nomás les quería mostrar eso, hermanos. Y entonces nos vamos a los primeros 4 sellos, ¿sí? A los primeros 4 sellos que están en Apocalipsis 6, del 1 al 8. Y vamos a ver, dice Juan presenta los sellos en Apocalipsis 6. Estudiaremos 6 de estos sellos ahora. El séptimo sello revela las 7 trompetas. Acuérdense que habíamos dicho que el último sello tiene contenidas las trompetas. Y esas las vamos a estudiar en el siguiente capítulo, que es en el capítulo 7. Dice, observe que es el Cordero quien rompe y abre los sellos, que es lo que veníamos diciendo, ¿eh? Cristo es el único que tiene la autoridad de abrir los sellos y revelar el contenido, ¿sí? Y Él es el que nos revela, ¿sí? Cristo, a través de Cristo es que el Espíritu Santo vino a nosotros. Y la orden que tenemos de Dios nuestro Padre es que creamos en Él y en su sacrificio, y Él nos va a revelar toda la Escritura, que es lo que ha venido haciendo, hermano, revelándonos la Escritura. Y ahora, antes al principio no entendíamos muchas cosas, pero ahora entendemos muchas cosas, ¿sí? Pero hay que usarlas para el propósito del reino, para el propósito del reino de Dios, y para dar testimonio de Él, para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra, como estamos oyendo en las alabanzas. Entonces, dice, observe que es el Cordero quien rompe y abre los sellos. Esto nos recuerda que Dios tiene el control, ¿sí? Dios tiene el control, hermanos, de todas las cosas. La profecía que ya está escrita. Dice la escritura que ya desde antes estaba escrita, hermano, la promesa, ¿sí? Y la profecía. Y la misma escritura dice que no hay otra profecía más que esa que está escrita. Y Él es el único que la revela. Ningún hombre ni nadie, sino solo Dios es el que la revela, ¿sí? Dice, Dios y el Cordero han numerado las plagas y los días del anticristo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ahorita vamos a entrar a ese cuadro, pero también les quería mostrar esto de por qué decimos que el Señor, déjenme ver si aquí, nomás quiero que vean, en Job, no sé si lo han leído, pero aquí lo quiero compartir para que vean que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Dice Job 1.6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿sí? Aquí todavía no era desechado, pues Satanás estaba delante del Señor, todavía no era desechado, pero dice, y Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Eso es lo que hacen los ángeles, hermanos, rodean, ¿sí? Y andan vigilantes. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, aquí el Señor estaba reconociendo a Job, ¿sí? Delante de Satanás.
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, que el mismo Satanás sabe quién es Dios. Por eso dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Pero fíjense quién dio la orden, ¿sí? Dio Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿quién dio autorización? ¿Sí? Es lo que quiero que vean ahí. ¿Quién dio autorización? Es la única manera en la que el Señor nos puede probar, hermanos. Sí, yo espero en el Señor, ¿verdad? Y así lo creo que el Señor nos vea así como ve a Job. Y la única manera de andar en ese camino que Él nos dio, pues es sujetándonos a la Escritura y a la palabra. Y luego después que ya fue y eso aconteció otra vez, dice, otra vez regresó. Y aconteció que otro día, dice, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y acuérdense que acá en la primera parte, ¿sí? No sé si han leído toda la Escritura, pero le quitó todo, hermanos, todo, su ganado, los hijos se murieron, todo le quitó Satanás, todo, pero Job nunca renegó del Señor. Job nunca renegó del Señor. Por tal, siempre dio gracias, ¿sí? A pesar de todo lo que se estaba suscitando. Y luego en 2:1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Dice el Job 2, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de arrollarte de andar por ella otra vez, ¿verdad? Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? O sea, nunca renegó, está renunciando al Señor que nunca renegó, ¿sí? Respondiendo Satanás dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y ahí fue cuando, hermanos, cuando bailó, pues salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y ahí fue cuando Job ya casi al final andaba cayendo, hermano, sí. Ya casi andaba, ya estaba a punto de renegar contra el Señor. Pero el mismo Señor habló con él y no lo dejó caer. Sí, acuérdense que hasta los mismos amigos y la misma esposa cuando nació con la enfermedad, Satanás los usó para tratar de hacerlo caer, sí, que renegar al Señor. Y estuvo a punto, pero el Señor no permitió que cayera. Y esa es la seguridad y la promesa que tenemos el Señor, que Él dice que nos va a llevar hasta el punto de la tentación, pero no nos va a dejar caer, hermano, si confiamos en Él, y nos va a dar la salida para poder superar la prueba. Entonces eso lo quise decir para que entendamos que el Señor tiene control de todo, ¿sí? Él tiene control de todo. Y déjenme ver si está otra aquí. Y esto es lo otro, hermanos, también, que la tenía aquí guardada. Dice Ezequiel 18, 3-9. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar esta refrán en Israel, ¿verdad? Dice, aquí que todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Todas las almas son del Señor. ¿Sí? Dice, como el alma del Padre, dice, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer como menstruosa, y se ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminará, dice, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor.
Sí. Entonces, el Señor ya nos puso en el camino, hermanos, hay que permanecer firmes. Ahora, nos vamos a la tabla hablando del anticristo, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de tribulación. Y aquí la tabla compara las palabras de Jesús en Mateo 24, ¿sí? Y el primero a sexto sello en Apocalipsis 6. Se está haciendo la comparación, ¿sí? Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, del versículo 4 al 5, nuestro Señor Jesucristo habló de los falsos cristos. Habló de los falsos cristos. ¿Sí? Y acá en Apocalipsis 6, del 1 al 2, dice falso Cristo sobre caballo blanco, que es el primer caballo que se habla en Apocalipsis 6. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver cada uno más a detalle. Pero ahí está hablando, ¿verdad? Que Satanás se va a disfrazar como ángel de luz, acuérdense, dice la escritura. ¿Sí? Se va a disfrazar como ángel de luz y va a hacer muchas cosas que muchos no, se van a sorprender, ¿sí? Pero hay que pedir, bueno, en este tiempo los que estamos hablando de judíos, pero nosotros también en este tiempo que nos dé discernimiento para no caer en error, ¿sí? 24, en el Mateo 24, de 6 a 7, habla de guerras y rumores de guerra, ¿sí? Cristo en ese tiempo habló de guerras y rumores de guerra. Y en Apocalipsis 6 hay un caballo que es el Bermejo, ¿sí? Que es sobre guerra. El capítulo 6 del 3 al 4. ¿Sí? Entonces, todo lo que el Señor, nuestro Señor, declaró en Mateo 24, se viene a reflejar en Apocalipsis 6. ¿Sí? Se viene a revelar en Apocalipsis 6. ¿Sí? En Mateo 24, 7 dice, nuestro Señor Jesús habló de hambres y terremotos, dice. En Apocalipsis 6, del 5 al 6, dice, se habla de hambre sobre un caballo negro. En Mateo 24, del 6 a 8, el Señor habló de muertes por guerra y hambres. Y en el capítulo 6, del 7 al 8, se habla de muertes sobre un caballo amarillo. ¿Sí? El caballo amarillo representa la muerte. ¿Sí? El negro representa el hambre. El bermejo la guerra. ¿Sí? Y el caballo blanco, ¿sí? El que viene es el falso Cristo. ¿Sí? O el anticristo. Y el caballo, acuérdense, representa autoridad o poder. ¿Sí? Y acuérdense que Cristo también, en Apocalipsis, se menciona que viene en un caballo blanco. Pero él habla que con su palabra, sí, ahorita vamos a ver a detalle ese caballo blanco, sí. Y luego en Mateo 24, del 29 al 30, dice señales en el cielo y la tierra señales en el cielo y la tierra al regresar Jesús para juzgar los pecadores. Él lo mencionó. Y en Apocalipsis 6, del 12 al 17, dice señales en el cielo y la tierra al regresar Jesús para juzgar a los pecadores, sí. Entonces es el regreso del Señor, ¿verdad? Pero él también lo mencionó. Entonces, dice, es interesante comparar Mateo 24 y Apocalipsis 6. Dice, el orden y contenido de los 6 primeros sellos es muy semejante a Mateo 24 y a Lucas 21. Jesús predijo, sí, por eso decimos que Jesús en Mateo 24, él lo dijo, Jesús predijo falsos cristos, guerras, hambre, muerte y persecución, que es lo que vimos. Y estas referencias las van a tener más porque las estudien, dice. La tierra ha padecido por esto desde el tiempo de Cristo. Siempre ha estado padeciendo la tierra. El mismo Señor, nuestro Señor nos dijo que íbamos a padecer, hermanos, desde que fuimos desechados del Edén, ¿sí? Que ahora íbamos a tener que sudar y trabajar por el alimento, ¿sí? Por el sustento. Él lo declaró desde el principio, ¿sí? Y fue por la decisión de nosotros de no sujetarnos a Dios. Entonces, gloria al Señor que a través de Cristo nos está dando la oportunidad nuevamente de aprender a sujetarnos a Él. Así que aprendamos a sujetarnos a Él, ¿sí? Dice, y Juan muestra que estos problemas continuarán durante el periodo de 7 años y serán aún más severos que nunca antes, en parte de la tribulación. Entonces, se ha ido desde el tiempo de nuestros hijos hasta ahora, hermanos, todo se ha ido incrementando, ¿sí? Todo lo que estamos viendo se ha ido incrementando. Y se va a incrementar en un grado más fuerte, hermanos, en ese tiempo de tribulación. ¿Sí?
Tanto así que por eso el Señor dice que si no acorta los días, muchos no van a alcanzar a llegar. ¿Sí? Entonces, pero eso desde siempre, acuérdense, desde que el nacimiento de Cristo, ¿sí? Satanás ha venido siguiendo todo, ¿sí? Desde el pueblo de Israel hasta acá, lo ha estado siguiendo. ¿Por qué? Porque la promesa está ahí, ¿sí? Pero el enemigo no sabía realmente cuál era el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hasta que ya se dio cuenta que él está sentenciado. Entonces, él es el príncipe de este mundo, pero Cristo es el rey de reyes, señor de señores, ¿sí? Y le arrebató, como dijimos, ya le arrebató la ley de las manos que nos acusaban, sí, porque él la cumplió. Y la otra es que nos dio la justicia, ¿verdad? Porque él fue el justo que murió por nosotros. Dice, los 7 sellos hablan de fuerzas terribles durante el tiempo de la tribulación. Dice, en esta lección estudiaremos los primeros 4 sellos. Juan hace énfasis que es el Cordero el que abre cada uno de los sellos. Pero cada uno de los 4 seres vivientes le muestra a Juan uno de los primeros 4 sellos. La voz del primer ser viviente es como un trueno, ¿sí? Esto nos recuerda que una gran tormenta se aproxima sobre la tierra. La tormenta comienza con la aparición del primer caballo y su jinete, ¿sí? Pero entonces las voces de los ángeles vienen avisando a que se acerca, ¿sí? Tormenta. Entonces el jinete sobre el caballo blanco, sí, ese es en Apocalipsis 6:2, es donde se menciona, o donde aparece. Y dice la escritura, dice, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencido y para vencer. ¿Sí? Dice, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Dice, era común en los tiempos bíblicos que un conquistador montara un caballo, es lo que decimos, ¿verdad? El caballo representaba poder, hermano, sí, representaba poder. Caballo no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada, hermano, sí. Dice, pero no todos los maestros de la Biblia están de acuerdo con la identidad del jinete, del caballo blanco. Dice, hay por lo menos 7 razones por las cuales no creemos que Jesús sea el jinete del caballo blanco y vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 7 razones? Dice la ubicación, dice, Jesús está en los cielos abriendo los sellos, no montando un caballo en la tierra. No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a abrir los sellos, él ya está en el cielo, ¿sí? Y estos caballos que vamos a ver son acá en la tierra, ¿sí? Es algo que está sucediendo acá en la tierra. Entonces no puede ser Jesús, ¿verdad? El que va montando ese caballo, porque él está abriendo los sellos. Dice el tiempo, Jesús no vendrá a vencer sino hasta el final de la tribulación, y este jinete aparece al comienzo de los 7 años, o sea, en el principio de la tribulación. El Señor va a venir hasta el final, ¿sí? Va a venir hasta el final. ¿Sí? Para el reino milenial y luego destruir todo, Gog y Magog, y entonces entregar el reino a Dios y Padre. ¿Sí? La descripción dice, no se dice lo suficiente acerca de este jinete. Si hubiese sido Jesús, Juan lo habría declarado. Cuando Juan presenta a Jesús sobre un caballo blanco, nos dice mucho acerca de él. Y eso lo dice en Apocalipsis 19, 11 y 6. Ahí está bien específico y bien aclarado. Juan lo menciona ahí, ¿sí? Y se observa que Juan usa 6 versículos para describirlo, ¿sí? Si el jinete del capítulo 6 fuera Jesús, Juan lo hubiera dicho, lo cual no se hizo, ¿sí? Dice la corona, ¿sí? La corona, dice, al jinete se le entrega una corona, que el nombre en griego Estéfanos, ¿sí? La corona, dice. El idioma griego nos enseña acerca de 2 cosas, de 2 coronas usadas en los tiempos del Nuevo Testamento. Dice, una era para la victoria, Estéfanos, dice, y la otra, una especie de diadema, ¿sí? Símbolo del poder para gobernar o la corona del rey. ¿Sí? La gente hacía coronas Estéfanos entretejiendo ramas, ¿sí? Cuando los atletas ganaban una competencia recibían una de estas, dice, hecha de ramas de olivos. 1 Corintios 9:25, dice, los soldados se burlaron de Jesús, dice, poniéndole una corona a Estéfanos, tejida con ramas de espinas.
Los creyentes recibirán una corona estéfanos, pero probablemente será una corona de oro, como un símbolo de que hemos ganado la carrera. Está encima de 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 3:11. Dice, cuando Jesús regrese, tendrá muchas coronas y diademas en Apocalipsis 19:12. Estas son las que usan los gobernantes. Y entonces, hermanos, aquí también les quería mostrar esto. A ver si lo puedo hacer más grande. Dice, el significado de un estéfanos, dice, o corona abierta, ¿sí? Era que sobre el que la portaba generalmente existía un monarca o una autoridad superior a quien le obedecía. Entonces a nuestro Señor Jesucristo le pusieron una corona de espinas, hermanos, abierta. Porque ¿quién gobernaba arriba de él? Dios su Padre. Él se sujetó a su Padre, ¿sí? En obediencia. Y esa corona representó la victoria también, hermano. Porque se coronó como rey, ¿sí? Sobre la tierra. Cuando él ejecutó eso, ¿sí? Y la otra dice, por otra parte, dice, aquel que no tenía a nadie que ejercer poder sobre él, llevaba un sistema o corona cerrada, ¿sí? Pero en este caso es la diadema representando nosotros la victoria, ¿sí? Entonces nomás quería aclarar eso. Dice, el arma, ¿sí? El arma del jinete, en este caso estamos hablando del jinete del caballo blanco. Dice, el jinete lleva un arco. Dice, Jesús no necesita un arco. Dice, él vence con la palabra de Dios, que es como una espada aguda que sale de su boca. ¿Okay? Y nomás estamos viendo todos los detalles para poder decir que ese jinete no es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la imitación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anticristo. Los seguidores, dice, los que le siguen son la guerra, el hambre y la muerte. Después de ese caballo vienen todo eso, ¿sí? Dice, esta no es la clase de compañía que sigue a Jesús. Dice, cuando Él regrese, vendrá con los ejércitos celestiales. Y si se fijan, todos esos que están ahí, esos caballos que vienen detrás de ese caballo blanco, hermanos, son de destrucción. Nuestro Señor no viene, bueno, nuestro Señor viene a destruir, sí, a los que están en contra del pueblo de Israel y la iglesia. Él viene a destruir a esos, pero a los de la iglesia y al pueblo los viene a rescatar. Él los viene a rescatar, no los viene a destruir. Esa es la diferencia más grande, hermano, sí. Estos jinetes son para destrucción. Sí, pero es destrucción ¿hacia qué? Hacia el pecado, sí. A los que no quieren sujetarse al Señor, sí. La autorización dice, al jinete se le dio poder y una corona. Jesús ya posee estas cosas. Jesús ya las posee, hermano. A él ya le fueron dadas. Aquí se le está dando autoridad ¿a quién? ¿Qué vimos en Job? ¿Quién le dio autoridad para poder ejecutar cosas? Nuestro Dios ¿a quién? A Satanás. Es lo mismo que se está dando autoridad aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque se tiene que cumplir la profecía. Se tiene que cumplir la profecía. Por eso decimos que el Señor tiene todo el control, hermanos. Por eso el Señor nos pide que reposemos y descansemos en Él, porque al fin de cuentas, hermanos, Él es el que nos va a llevar al punto que tenemos que llegar, si confiamos en Él. Hay que aprendernos a sujetar, hermanos. Lo hemos dicho 1000 veces que hay que aprendernos a sujetar a Él. ¿Sí? Dice, por las 7 razones mencionadas, concluimos que el jinete del caballo blanco no es Jesucristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Si entendimos o no entendimos? Sí, hermano. Ok. Si hay preguntas me dicen, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos bien. Ok. Dice, el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6:2 dice, sale para vencer. Sí, porque acuérdense que él va a derrotar, acuérdense que el anticristo va a derrotar a los 2 testigos y a todo lo que está puesto ya en la palabra, ¿verdad? Dice, muchos maestros de la Biblia piensan que es el anticristo, ¿sí? Durante la tribulación, él será el mayor conquistador. Recuerde que el anticristo dice, hará un pacto con Israel al comienzo de la 70ª semana de Daniel, ¿sí? Daniel 9:27. Dice, esto significa que ya tendrá cierto grado de autoridad al comienzo de la tribulación. Entonces, lo que estamos diciendo es que, si se acuerdan, en la gráfica había un periodo de pretribulación. Entonces, todo eso se está armando, hermanos, ¿sí? Se está armando. Es lo que está pasando. Se
Se está confabulando todo para que se cumpla lo que se tenga que cumplir, ¿ok? Después que conquista, dice, él cambia su corona Estéfanos por una corona de gobernante, ¿sí? Apocalipsis 2, 12:3 y Apocalipsis 13:1. ¿Sí? Llamamos anticristo a este malvado gobernante porque está en contra de Cristo, ¿sí? Él es un falso Cristo que engaña y descarría a las personas. Y acuérdense qué es lo que va a hacer, que lo idolatren, ¿verdad? Sujetarse a él y que lo idolatren. Parte de la estrategia del anticristo es imitar al verdadero Cristo. Y entonces vamos a ver, dice, la siguiente tabla hace algunas comparaciones entre Cristo y el anticristo. Vamos a ver qué comparaciones vemos aquí. Déjenme brincar esta tabla para acá. Entonces, número 1, dice, Cristo, su ministerio público duró 3 años y medio. ¿Sí? Eso fue lo que duró el ministerio de Señor Jesucristo en la tierra. ¿Sí? El anticristo, ¿qué es lo que hace? Una invitación otra vez, gobernará el mundo por 3 años y medio. Sí, gobernará el mundo por 3 años y medio. ¿Qué hizo Cristo? Hizo milagros, señales y prodigios cuando él estuvo aquí. Con el propósito de glorificar a Dios nuestro Señor, hermanos. Acuérdense, todo lo hizo el Señor para glorificar al Padre. Y hay una anticristo que dice, hará señales y prodigios mentirosos. ¿Para qué? Para que lo alaben a él. Para que lo alaben a él. Dice, él fue herido por nuestros pecados. Sí, Cristo fue herido por nuestros pecados. El anticristo dice, será sanado de una herida mortal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues levantado, porque herida mortal, hermanos, es que el enemigo ya fue juzgado, hermanos. Y nomás es levantado, ¿para qué? Para cumplir un propósito, ¿sí, hermano? Para cumplir un propósito, que ya está dicho y escrito en la palabra de Dios. Cristo, dice, es conocido por su piedad y santidad. Dice, el anticristo es el hombre del pecado y perdición. Totalmente opuesto, ¿verdad? Fue un hombre lleno del Espíritu. Cristo fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. El anticristo será un hombre lleno de Satanás. ¿Sí? De maldad. Cristo, dice, primero fue condenado en Jerusalén, pero muy pronto será glorificado allí. ¿Sí? Y el anticristo, dice, primero será glorificado en Jerusalén, pero más tarde condenado ahí. Esa es la diferencia. Cristo fue glorificado, Cristo va a ser condenado. Sí. Viene la condena, viene el juicio final, hermano, para Satanás y los que lo siguieron. Ya sabemos que el Hades, ¿sí? O Seol, el anticristo, el falso profeta, ¿sí? Y los que no creyeron en el Señor van a ser condenados y mandados al lago de fuego, ¿sí? Y la iglesia y todos aquellos que llevan van a entrar al reino del Señor. 7 dice, él monta un caballo blanco, ¿sí? Cristo, en el Apocalipsis 19, ¿ok? Y como quiera en los evangelios, cuando él entra victorioso a Jerusalén, acuérdense, entra en un pollino que también era blanco, ¿sí? Pero era en sentido de humildad, ¿sí? Era en sentido de humildad ante Dios y a la obra que iba a ejecutar. Y ahora va a venir a ejecutar la obra que tiene, más porque él es el que va a dar el juicio, ¿sí? Ahora viene en un caballo con toda autoridad, ¿sí? Viene en un caballo con toda autoridad de emitir el juicio. Y el anticristo dice, él monta un caballo blanco, pero nomás monta un caballo blanco para ejecutar algo que ya está dicho, hermano, ¿sí? ¿Ok? Para ejecutar lo que él tiene que ejecutar, que ya está establecido por nuestro Dios y Padre. Ok, dice Apocalipsis 3:8 nos dice que la mayoría de la gente seguirá al anticristo. Dice, ¿por qué seguirán al falso Cristo en vez del verdadero Cristo? Dice, hay por lo menos 3 razones por las cuales el anticristo engañará a la mayoría de la población mundial. Vamos a ver 3 razones por las cuales el anticristo engañará a la mayoría de la población mundial. A los que estén en ese tiempo. Déjenme. Ok. Número 1 dice, el anticristo engañará a las personas que no aman la verdad. ¿A quiénes va a engañar? A los que no aman la verdad. ¿Sí? Y eso es lo que ha estado pasando todo el tiempo. ¿Quiénes son los que han amado al Señor? A los que el Señor les ha revelado la luz de Cristo. ¿Sí? Hay otro versículo en
en los evangelios donde el Señor dice que Él guarda a los que el Señor le dio, ¿sí? El Señor ya tiene sus escogidos. Bueno, dice, muchos son los escogidos, pero pocos son los, perdón, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos y fieles. ¿Sí? Otra vez dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos y fieles. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Fuimos llamados, quiere que seamos, hemos sido escogidos para un propósito, sí, y quiere que seamos fieles a Él. Entonces, viendo este punto, el primero, el Cristo engañará a las personas que no aman la verdad. Dice en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12, dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice, y con todo engaño de iniquidad para las que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Sí? Ahí está, hermano, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién manda el poder engañoso, hermano? Dios nuestro Señor. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? No nos complazcamos en la injusticia, hermano. Y la justicia es el pecado, ¿sí? El pecado no agrada al Señor. Eso es lo que viene a juzgar el pecado. Y todos los que no creyeron en el Señor o no aceptaron al Señor, ¿sí? Van a ser juzgados por eso, porque prefirieron el pecado que la verdad, ¿sí? El pecado es la mentira, ¿verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién está detrás de la mentira? Satanás, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado, es muerte, ¿sí? Entonces, o abrazamos el amor que el Señor nos está dando a través de nuestro Señor Jesucristo, o abrazamos el pecado que Satanás promueve, ¿verdad? Todo el tiempo aquí en este mundo. Dice, ¿por qué prefiere la gente creer en la mentira y no en la verdad? ¿Sí? ¿Por qué prefiere la gente creer en la mentira y no en la verdad? Dice, muchas personas rechazan la verdad porque no quieren someterse a ella. Eso es, hermano, no someterse a ella. No nos queremos someter a Cristo, ¿sí? No quieren que Jesús gobierne su vida y prefieren los placeres del pecado antes que someterse a las demandas de una vida santa. Por lo tanto, cambian la verdad por la mentira. ¿Sí? Es como hacer lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mundo? Lo bueno lo hace ver como malo y lo malo lo hace ver como bueno. Eso lo hace Satanás. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora. El mundo quiere hacer que lo bueno se vea como malo y lo malo que se vea como bueno. Así es. Nos quieren, así que indoctrinar, ¿verdad? Nos quieren indoctrinar. Por eso hay que estar bien atento a la escritura, ¿verdad? Y la palabra dice que hay que estar bien cerca de él y en la oración para que el Señor nos permita ver y entender y discernir lo que viene hacia nosotros, hermano. ¿Okay? Dice, aquí hay una gran advertencia para nosotros. Debemos someternos y obedecer lo que sabemos que es la verdad. ¿Sí? De otra manera llegará el día en que creeremos en la mentira. Si yo me aparto de la palabra y de la oración y del Señor, voy a caer en la mentira, hermano, porque es lo que hay en el mundo. Por eso el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Hay que permanecer unidos al Señor. Y hay que ejecutar la obra del Señor, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos dé tiempo para hacer su obra. Que no nos consuma, hermanos, el mundo con las cosas del mundo, porque eso es lo que pasa, nos consume con las cosas del mundo. Y a veces decimos, es que no me alcanza el tiempo. Pues bueno, decimos, nosotros mismos nos engañamos, hermano, porque decimos, no me alcanza el tiempo, pero nomás para las cosas del Señor, porque sí me alcanza para todo lo demás. Sí me alcanza para todo lo demás, pero no me alcanza para las cosas del Señor. A ver, explíquenme, hermanos. ¿Por qué será?
¿Sí? Para todo tengo tiempo, menos para las cosas del Señor, a veces. ¿Sí? Muchas personas dicen que hoy están en sectas falsas, una vez estuvieron en la iglesia, dice, pero se rehusaron a andar en la verdad y sus corazones se ensoberbecieron, dice. Si rechazamos la verdad, dice, Dios nos abandona a la concupiscencia y a la mentira. Y eso está en Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 25. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos la primera. ¿Sí? Engaña, ¿por qué? Porque no se sujetan a la verdad. ¿Sí? Y acuérdense que hay una escritura que dice que todavía, aún con todo lo que están padeciendo, no se arrepienten, hermanos. Son duros de corazón. ¿Sí? La segunda razón por la cual no escuchan. Dice, el anticristo engañará a la gente porque buscan señales y no la escritura. Dice, el anticristo engañará a la gente porque buscan señales y no la escritura. Veamos las formas buenas y las malas en que se pueden usar las señales. Dice, por un lado, dice, los milagros deberían seguir a los predicadores de Dios. Mateo 10 del 7 al 8, Marcos 16, 17, 18, Juan 14, 12, dice. La voluntad de Dios es que los dones espirituales, tales como sanidad y milagros, continúen hasta que Cristo regrese. 1 Corintios 1, 7. Dice, Dios usa señales para confirmar la verdad. ¿Sí? En Marcos 16, 20, Hechos 2, 22, Juan 10, 25, 38 y en Hebreos 2, del 3 al 4. ¿Sí? Entonces acuérdense, Cristo hizo milagros para sanidad, ¿sí? Para restauración de la gente. Pero el pueblo judío, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Sí? Y él siempre alababa y reconocía que venía del Señor, ¿verdad? Todo eso, él daba la gloria al Padre. Pero ellos lo acusaron hasta de blasfemo, ¿verdad? Porque se decía Dios. Y la otra le decían que era pues que era parte de Satanás, ¿verdad? Y el Señor después les dice, ¿cómo el Satanás va a hacer lo bueno, ¿verdad? Si él está enfocado a lo malo, ¿sí? Y luego continuando aquí dice, el diario de John Wesley registra más de 200 casos de sanidades sobrenaturales. Dice, algunas veces estas ayudan a las personas sinceras a encontrar la verdad. Dice, cuando cayó fuego en el monte Carmelo, dice, todo el pueblo gritó que Jehová es Dios. En 1 Reyes 18, del 16 al 39. Dice, Juan organizó su evangelio alrededor de siete señales. Estas confirman la verdad y cuando seguimos la verdad podemos ver alguna de ellas. Sí. Entonces, por otro lado, dice, es un error seguir las señales. Jesucristo dijo que la gente malvada las busca en Mateo 16:4. El plan de Dios es usar las señales a manera de confirmar la verdad. ¿Sí? Pero Satanás siempre usa las cosas buenas de manera mala. Las escrituras son buenas, pero Satanás trató de usarlas para tentar al Señor. Acuérdense que Cristo fue tentado, ¿sí? Fue entró en ayuno por 40 días, acuérdense, 40 días, 40 noches. Llegó débil cuando llegó allá. Y fue permitido, el Espíritu de Dios lo llevó ahí, hermanos, para ser tentado. Y Satanás lo tentó y trató de usar la misma palabra para hacerlo caer. Y el Señor le respondió con la misma palabra para refutarlo. Sí. Esa es la enseñanza que Cristo nos deja. ¿Sí? El enemigo va a querer usar lo mismo con nosotros. Va a tratar de transversar la palabra y las cosas que son buenas en la palabra las va a querer hacer malas y las malas las va a querer hacer como buenas. Y ahí vemos que se disfraza de ángel de luz. Por eso hay que pedirle al Señor discernimiento. ¿Sí? Las señales son buenas para confirmar la verdad, dice, pero Satanás lo usa para guiar a la gente a la perdición. Y hay una escritura en 2 de Tesalonicenses 2:9 que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? En Apocalipsis 13, del 13 al 14, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido, fíjense otra vez, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Sí. Dice, las señales hacen un buen testigo, pero un mal líder. Sí. Los que buscan la verdad verán señales, pero los que buscan las señales seguirán a Satanás. O sea que nosotros vemos, hermanos, las señales, pero porque Cristo, y las vemos de la manera que el Señor quiere que las veamos. Sí. Aún en este tiempo, hermanos, sí. El Señor nos puede ayudar a revelar el corazón de alguien. ¿Para qué? Para que reconozca a Dios. Para eso es el propósito de lo que el Señor hace. Sí. El Señor puede revelarnos el corazón de alguien, sí, para que pueda ver que Dios mora en nosotros, hermanos, entre nosotros. Sí. Yo he visto testimonios, sí, de gente que el Señor ha puesto en su corazón a hablar y revelar cosas que ellos no sabían de esa persona, y esa persona cae en arrepentimiento, reconociendo que el Señor se mueve entre su iglesia, sí. Ok, la tercera razón, hermanos, aquí. Perdón. Ya vimos dos, entonces ya dijimos, una es porque no creen la verdad, otra es porque van a seguir las señales y no la escritura, ¿sí? Y la tercera es, dice, el anticristo engañará a la gente por no conocer al Cristo verdadero, ¿sí? Se van a ir con la idea de que es Cristo y no es, ¿verdad? Si no conocemos bien la escritura, si no conocemos realmente quién es Cristo. Acuérdense que la escritura revela a Cristo, ¿sí? De principio a fin. Y de hecho revela a Cristo, y por Cristo que fue revelado a nosotros es que conocimos a Dios nuestro Padre. Acuérdense que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Otra vez, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, en Juan 10, del 4 al 5, ¿qué nos dice? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, dice, mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí está hablando del rebaño del Señor, hermano, ¿sí? Por eso abajo dice, en Juan 10, 27, dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces acá arriba dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Este es Cristo y nosotros siguiendo a Cristo. Porque conocen su voz, porque lo escuchamos a Él, a Cristo. Sí, al Espíritu de Dios. Dice, mas el extraño no seguirán, sino irán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Sí. No sé si una vez vieron el video, pero cómo es curioso, las ovejas reconocen la voz del pastor, ¿sí? Si alguien más les habla, no lo siguen. Nomás reconocen la voz del pastor, ¿sí? Y nomás a ese obedecen y lo siguen. Eso es lo que hacen las ovejas, ¿sí? Y cuando es alguien, aquí lo que va a pasar es que otra vez el enemigo se va a disfrazar del pastor, ¿verdad? Que es Cristo. Y los que no saben discernir la voz de Cristo y la voz del enemigo, pues van a ser atraídos a él, ¿sí? Otra vez, ¿por qué? Porque no están en la verdad. Otra vez, ¿por qué? Porque no están en la palabra. ¿Sí? Así es. Dice, los que siguen al Cristo verdadero, dice, jamás seguirán al falso Cristo. ¿Sí? Los que siguen al Cristo verdadero jamás seguirán al falso Cristo. Ellos llevan a las personas en direcciones opuestas, dice. Uno a la santidad y al cielo, dice, el otro al pecado y al infierno. Esa es la diferencia, ¿no? Ya lo vimos también cuando comparamos a Cristo y a Satanás. ¿Sí? Cristo vino a edificar y a restaurar. Sí, Satanás viene a matar, robar y destruir. Totalmente por los opuestos, ¿verdad? Sí. Dice nadie puede servir a dos señores, porque si amamos al uno, despreciamos al otro. Mateo 6:24 está eso, sí. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, o servimos a Satanás, una u otra, pero no podemos
No podemos tener el pie en un lado y el pie en el otro tampoco, hermano, porque caemos en tibio. Y acuérdense que el Señor dice que tibio los vomita, el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor también dice, el que es conmigo va a edificar y va a unificar, pero el que es contra él, dice, va a desparramar. Bueno. Entonces, número 1 dice, descripción, dice, el caballo blanco, el anticristo cabalga para vencer. Es nomás repasando otra vez, ¿verdad? 6 del 1, el Apocalipsis 6 del 1 al 2. 2 dice, el caballo bermejo, la guerra corta la paz de la tierra, ¿sí? Entonces el enemigo, aquí se despierta el enemigo y viene a vencer, ¿quién? Acuérdense que los dos testigos que van a estar compartiendo la palabra en ese tiempo, acuérdense que los van a derrotar, ¿sí? Pero luego van a ser resucitados. Y muchos se van a maravillar, ¿sí? Cuando Dios los levante. Dice, el caballo bermejo, dice, la guerra corta la paz de la tierra, ¿sí? A eso viene, a cortar la paz de la tierra. El caballo negro, dice, es el hambre, domina la tierra. El caballo amarillo, dice, la muerte y el Hades matan una cuarta parte de la tierra. En Apocalipsis 6 del 7 al 8, dice. En el 5 dice, las almas de los mártires bajo del altar en el cielo, en Apocalipsis 6, 9 al 11, ¿sí? Y están reclamando al Señor, ¿verdad? Que cuándo va a ser el tiempo. El 6 dice, la ira de Dios y el Cordero afectan al sol, la luna, las estrellas, el cielo, y las montañas, las islas y a los pecadores. En 6 del 12 al 17. Y en el 7, que acuérdense que están las trompetas, hay un periodo de silencio. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, hermanos, con eso. Entonces, ¿verdad? Y ahí me voy a detener, porque ya son las 9:30. Vamos a continuar, sí, pero vamos a ver un poco más todavía de esos jinetes. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Está muy interesante todo y pues me da mucha pena con las personas, muchas personas que creen en tantas cosas, en las vírgenes, en todas las vírgenes y que se aparecen. Y esas son señales. Son señales. Que hace que el enemigo para que la gente crea que realmente Dios está permitiendo que esa virgen descienda para bien. Así es. Y se aparezca. Sí, man, porque es que la verdad es que, no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí me han preguntado, ¿cómo sabes que esta es la verdad? Así Sí, me han preguntado, ¿cómo sabes que esta es la verdad? a mí también. Y yo les he dicho, es que a mí, dije, porque necesitas estudiarla para que Dios te revele. Exactamente. Le dije, tú no sabes tú no puedes saber que no es la verdad, porque te voy a decir una cosa. Yo les digo, nunca la has leído, léela. Te invito a que la leas. A lo mejor ya leíste 1000 otros libros de otras cosas, ¿verdad? Por otro lado. Sí. Pero esta es la palabra de Dios, sí. No es un simple libro, es la palabra de Dios. Sí, es un instructivo que el Señor nos dejó para que lo siguiéramos, sí. Sí. De hecho, la palabra Torah, hermanos, Torah significa instrucción. La palabra Torah significa instrucción. Ya ven que los judíos le llaman Torah. Bueno, es Torah, es el libro de instrucción. Este es el libro de instrucción. Si tú lo lees, ¿verdad? Si tú lo estudias, el Señor te va a ir hablando y te va haciendo entender qué es lo que tienes que hacer. Y es como otro ejemplo, hermanos, hablando terrenalmente. Cuando compramos algo, hermanos, todos traen un manual, un instructivo, ¿verdad? Díganme cuántos de los que están aquí leen el instructivo cuando compran algo. Muy ¿Verdad que nadie pocos. lo lee? Yo sí, muy pocos. Bueno, muy pocos lo leen, hermano, es lo que quiero decir, ¿verdad? Muy pocos lo leen, pero... Y luego después no sabemos ni cuántas, hablando de una televisión, ¿verdad? No sabemos ni qué funciones tiene, nomás sabemos que se prende y se apaga. Pero no leemos todos los beneficios que tiene. Es lo mismo en la escritura, hermano. Si no la leemos, no sabemos todos los beneficios que tiene el Señor para nosotros.
Todas las promesas y todo lo que el Señor tiene para nosotros, aquí está. No sé si están viendo la importancia, porque es tan importante estar sujetos a esto. ¿Sí? Y lógicamente estar sujeto a esto, estamos sujetos al Señor. Y lógicamente estamos sujetos a Cristo. Ahora ejecutemos la obra, ¿verdad? El Señor nos pide, acuérdense, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ¿qué va a juzgar? Obras también, pero las obras hechas en Él. Y al final del trono blanco, acuérdense que van a juzgar las obras también, pero las obras hechas en qué? En ellos mismos, ¿verdad? No hechas en el Señor. Son todas las obras que el hombre hizo para él mismo. Van a ser juzgados por lo que pensaron, por lo que hablaron, por el testimonio que dieron. Todo eso se va a abrir, pueden ser hermanos, al último. Y el libro que también se va a abrir, aparte de esos 5, va a ser el libro de la vida. ¿Y quién es el que va a estar? ¿Quién no va a estar en el libro de la vida? Pues los que no conocieron, los que no creyeron en la verdad de Cristo. Y ahí se cierra, ¿verdad? El juicio, porque ahí se terminó. Se abrió todo. Se aventó sentencia, ¿verdad? Se reveló todo. Y si viene sentencia, es lo que viene, la sentencia. ¿Sí? Pues vida eterna con el Señor, o separación eterna del Señor, ¿verdad? Por la eternidad. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Si puedes mandar las hojitas estas que estuvimos viendo. Sí, les voy a mandar para que las repasen. Repasemos. Sí, gracias, porque está muy interesante y muy, muy bien elaborado el trabajo. Sí. Okay, hermano, sí, todo, acuérdense, todo lo que vamos, sí se les va a enviar. Entonces, hermano Marvin, puede hacer la oración de despedida. Ok, está bien. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has permitido reunirnos, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Amén, gracias. Bendice a cada uno de los que estuvimos en la clase o en el estudio, Señor, así como también a los compañeros que no pudieron por alguna razón, Señor. Ellos recibirán el estudio y que Dios le dé la sabiduría y la inteligencia y la revelación para poder entenderlo. Gracias, Señor, porque tus revelaciones son muy, muy importantes para nosotros. Bendice al hermano Hermes, a Danubio y al hermano Milton, Señor, que se esfuerzan por todos nosotros, por enseñarnos sobre tu palabra, sobre lo que debemos esperar en estos tiempos que se avecinan, Señor. Gracias por toda su misericordia, Padre. Ahora te pido que guardes a cada uno de mis compañeros, a todos y cada uno, en sus hogares y a sus familiares, Señor. Líbralos de todo mal. Bendícelos y que el descanso que vamos a tener sea provechoso, Señor. Gracias infinitas te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok.